Mil gracias a todos, bienvenidos a esta presentación. Tenemos una herramienta que realmente en las 275 conferencias y conversatorios que hemos realizado en los últimos 8 años y medio no habíamos tocado este tema. Por lo tanto, es muy interesante ver el enfoque de crecimiento personal a través de unas técnicas como las que Alejandro nos va a enseñar hoy. Alejandro, bienvenido y mil gracias. Bueno, buenos días, muchísimas gracias, señor Guillermo. Muchas gracias a todas las asistentes a esta mañana. Para las personas que no me conocen, mi nombre es Alejandro Estrada. Soy nacido aquí en Bogotá, de padres antioqueños. Practico las artes marciales desde el año 1986. La experiencia de las artes marciales para mí ha sido, o se ha desarrollado más bien en varias etapas, en las cuales, como es normal, uno empieza encontrando o buscando la parte física y técnica. Posteriormente, con el paso del tiempo, pues uno también va evolucionando su práctica. Desde este punto, hoy día me encuentro dirigiendo una escuela de artes marciales aquí en Bogotá, se llama Tatsujin Dojo, la cual ya lleva más de 20 años funcionando en la ciudad. Y estamos difundiendo principios y valores fundamentalmente a través de las artes marciales. El arte marcial que yo practico y se enseñamos aquí en la escuela se llama ninjutsu. Ninjutsu es una palabra japonesa que hace referencia a dos aspectos importantes, tal cual lo entendemos aquí en la escuela. Nin hace referencia a paciencia, resistencia, perseverancia, constancia y también voluntad. Jutsu es el arte o la técnica, el método o el sistema con el cual se alcanza o se desarrolla esta forma. Antiguamente, pues esto correspondía a habilidades o destrezas que desarrollaban personas que hacían actividades de espionaje en el Japón feudal. Esto es lo que se conoce como los famosos ninjas. Sobre esto, pues hay muchísima información, también asimismo hay desinformación, hay, digámoslo, visiones un poquito distanciadas de la realidad o un poquito alejadas de un propósito fundamental, ¿no? Que sigue allí oculto. La labor que yo desarrollo aquí en la escuela, por supuesto, es desarrollar la técnica en ninjutsu a un nivel físico y técnico, pero más allá de eso es también fomentar unos principios y unos valores, los cuales recogemos de la experiencia no solo del arte marcial como tal, sino de lo que es Japón como una nación. Quisiera anotar que cualquiera de las personas asistentes que se encuentran esta mañana, si tienen alguna pregunta que quieran hacer, por favor, siéntanse libre de hacerlo en cualquier momento y con mucho gusto paso a responder. Bien, el asunto de hoy es cómo un arte marcial japonés, en este caso un arte marcial tradicional, bueno, quisiera distinguir antes que nada a la visión que nosotros tenemos aquí, que para nosotros existen tres tipos de artes marciales. Primero sería el arte marcial tradicional, que como su palabra lo indica, refiere a la tradición o su vínculo con la tradición, lo antiguo. Quisiera también destacar que existe una segunda forma que sería el arte marcial moderno. Entonces, está el arte marcial tradicional y está el arte marcial moderno. Y hay una tercera forma que reconocemos que son las artes marciales propiamente dichas o enfocadas en la defensa personal. Allí podemos encontrar tres formas de desarrollar estas habilidades. En lo que refiere al arte marcial tradicional, mantiene su vínculo con lo antiguo, con esa visión, digámoslo, folclórica de alguna manera, con esa vinculación también con lo místico, con lo religioso, en donde se puede encontrar, digámoslo, un trabajo un poquito distinto a lo que refiere a las artes marciales modernas, que en su gran mayoría se ha enfocado a la parte deportiva, a la parte competitiva.
lo cual de hecho no es nada negativo, ¿sí? No hace referencia a que esto haya significado un cambio que le haya afectado a las artes marciales, por lo menos en un nivel conceptual, sino es una parte de su evolución y proceso. Y luego viene el aspecto de las artes marciales enfocadas en la defensa personal, en la cual pues no están interesadas tanto en la parte tradicional, tampoco están interesadas en la parte deportiva, es decir, lo que refiere a torneos y campeonatos, sino en cómo el arte marcial puede ser una defensa en situaciones de decir, que sean prácticas y útiles en situaciones en donde la integridad física propia de un ser querido esté en riesgo. Bien, lo que nosotros desarrollamos entonces es el arte marcial tradicional. Esto no significa que el arte marcial que nosotros practiquemos quede, digámoslo, desactualizado o obsoleto. En lo particular, el Jiu-Jitsu es un arte marcial que se caracteriza porque se adapta a los tiempos y a las circunstancias presentes. Bien, ahora, el ninjutsu como herramienta, como explicaba en su origen, las artes marciales tenían vínculos muy estrechos con su parte filosófica, mística o religiosa. Hago la salvedad en este punto que nosotros, que actualmente practicamos estas artes marciales tradicionales, no hacemos, digámoslo, ninguna propaganda o no divulgamos ninguna creencia o fe en particular. Solamente acogemos principios filosóficos, los cuales somos libres o no de aplicar en nuestra vida. Y pues cada persona verifica si esto le mejora o no en su diario vivir. Bien, entonces, en su origen las artes marciales tienen alguna vinculación con la parte filosófica, llamémosle mejor, en donde, digámoslo, nació esa necesidad de encontrar paz en su interior ante la inminente situación de una muerte debido a su actividad guerrera. Es decir, por sus confrontaciones que tenían que desarrollar, pues era una situación en donde la amenaza de muerte pues estaba muy presente. Entonces, poco a poco ellos de alguna manera fueron encontrando en la parte religiosa filosófica una manera de encontrar equilibrio y paz para poder enfrentar esta situación y seguir adelante en su vida, ya sea que está fuera larga o fuera corta. Y de este modo, poco a poco se fueron descubriendo cosas en las que con el paso del tiempo, pues, permitió que el arte marcial, al perder su utilidad para los ejércitos o las fuerzas militares, aún siguieran vigentes. En este punto, las artes marciales antiguas se consideran más o menos antes del año 1800. Ya después se fueron modernizando y lograron su punto culminante al final de la Segunda Guerra Mundial, en donde, pues allí, estoy hablando específicamente de las artes marciales japonesas, ya cambió radicalmente su perspectiva. En lo que refería a fines militares o guerreros de estas, sino más bien a unos fines más bien hacia la persona en su formación como ciudadano, como trabajador, como profesional. Entonces, ahí vemos un cambio bastante importante. El ninjutsu, pues, ha atravesado, porque el ninjutsu es un arte marcial supremamente antiguo, y ha atravesado por todas estas facetas en las que ha mantenido digámoslo, su esencia, sin, digámoslo, volverse obsoleta, sino adaptándose a los tiempos, pero conservando su esencia. De este modo, las personas que practicamos ninjutsu, que practicamos en este caso el ninjutsu Bujinkan del maestro Hatsumi en Japón, pues no participamos en torneos ni campeonatos, tampoco estamos con un fin único y exclusivo en la defensa personal, lo cual para nosotros se convierte más bien en uno de tantos beneficios de nuestra práctica marcial. En este punto voy a comentar de por qué para nosotros el camino del guerrero es el camino que nosotros hemos escogido de alguna manera para nuestra progresión en la vida. Quisiera señalar también que de pronto la palabra guerrero puede sonar chocante o un poquito
distanciada de lo que aparentemente profesamos, ya que en nuestro entorno, en nuestra sociedad actual, vemos muchas personas que toman las armas para entrar en conflicto con otras personas, las cuales las desarrollan de muchas maneras y a diversos niveles. Para nosotros, este no es la verdadera visión de lo que es un guerrero. La visión de un guerrero corresponde a una visión sagrada antigua, cuya finalidad es la de encontrar la paz y no la de desatar la guerra. La función del guerrero es entrar allí en donde podamos lograr el equilibrio del ser humano, en donde podamos establecer o recuperar nuestro centro, que es lo mismo que decir que el control de nuestras pasiones, el control de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, actitudes y pensamientos, los cuales al ser, digámoslo, dejados de manera descuidada, pues nos esclavizan y nos arrastran a situaciones conflictivas. Entonces, en este punto, el ninjutsu para nosotros es un medio. Bueno, debo de ser claro y honesto que no todas las personas que se acercan al ninjutsu se acercan con esa idea de lograr un desarrollo personal. Si bien no practicamos el ninjutsu como forma deportiva ni tampoco de manera exclusiva como defensa personal, no todas las personas se acercan esos propósitos ni tampoco con el interés de lograr un desarrollo personal. Pero la persona, si persiste, notará que su práctica de manera casi que inevitable trae estos beneficios, mejora su calidad de vida. En este aspecto, el ninjutsu nos presenta muchas herramientas que de manera práctica podemos ir desarrollando. La parte más difícil de este proceso es salir de esa idea que el desarrollo personal es solamente leer libros, o ir a cursos, tomar una que otra seminario o taller, hacer unos ejercicios respiratorios, meditación. Para nosotros el camino es de toda la vida, ya que si bien estas herramientas están ahí presentes también en Ninjutsu, significa más bien un camino muy arduo, muy duro, muy difícil. Por eso se habla de, digámoslo, de esa guerra, pero más bien una guerra interna. No es una guerra externa en la que entramos en conflicto con otras personas, sino es una mirada hacia el interior en donde entramos no a desatar la guerra, como decía, sino a encontrar ese equilibrio, ya que en nuestro interior como seres humanos tenemos muchas fuerzas, muchas tendencias, muchas energías en las que muchas veces se contradicen y entran en batalla. Y nos encontramos en medio de ese desequilibrio, de esa inestabilidad. Entonces, al entrar a través de una práctica como el ninjutsu, hacia el interior de nosotros mismos, procuramos primero reconocer qué es lo que tenemos allí, aceptarlo, ¿sí? Luego integrarlo y por último la etapa más interesante, lograr la pacificación de esto. Una vez lograda la pacificación a nivel interior, pues lo que se expresa hacia el exterior es una paz y una tranquilidad. Es algo paradójico, lo que puede resultar para algunas personas, ver cómo a través de unas prácticas marciales o militares, como las que desarrollamos nosotros, en las que utilizamos, por ejemplo, elementos como espadas, lanzas, que son mecanismos o formas para provocar la muerte en otro ser humano, nosotros a través de este ejercicio podamos más bien lograr una forma de introspección hacia nosotros y encontrar aquellos aspectos negativos o nocivos que nos causan conflictos y problemas y poder lograr y establecer un centro y con este centro un equilibrio. Bueno, en este desarrollo, como decía, si bien practicamos todos en conjunto, nos encontramos en comunidad, es en realidad un trabajo muy solitario. Son temas en los que pienso de alguna manera no van a ser, digámoslo, de aceptación masiva o de participación masiva de muchas personas. No, más bien es el punto de acogida o de llegada a personas que han llegado a algún punto en su vida
en el que se han visto sometidas a diversas situaciones, han pasado momentos difíciles y llega el momento en que se cuestionan, ¿no? Se cuestionan y buscan establecer un punto de cambio desde ese momento. Y están buscando herramientas que les ayuden a procurar con éxito esta labor y ese cambio en pro de su bienestar y también por las personas que les rodean. Entonces, en Ninjutsu, como una herramienta de crecimiento personal, lo recomiendo enormemente. Es una actividad que al no ser deportiva, es decir, no tenemos un estándar atlético muy alto como deportistas de alta competición, eso no existe aquí. Entonces, personas de todas las edades pueden practicar sin ningún inconveniente, sin ningún problema, lo que refiere a la parte física, siempre y cuando, por supuesto, su cuerpo y su mente estén a un nivel saludable que les permitan realizar una actividad física y poder abordar estos conceptos y estas ideas. Quisiera llamar también la atención sobre un aspecto bastante interesante y es que nuestro arte marcial ninjutsu, como la hemos traducido aquí, que es paciencia y voluntad, entre otras, no hace referencia a ningún método o sistema o forma mecánica o material para hacer daño a otras personas, sino hace referencia justamente a como aspectos internos del ser humano que nos permitan vivir en paz. Es muy interesante, muy interesante y quisiera destacar esto, ya que muchas veces nosotros por la cotidianidad de nuestra vida y sobre todo por la situación actual que estamos viviendo, nos vemos acosados de todas las direcciones de manera externa e interna por muchas angustias, muchos afanes, mucho desasosiego e inquietudes en las que podemos perder nuestro balance y equilibrio. Y allí, por un lado, podemos producir o generar agresiones hacia el exterior, es decir, hacia personas que están al lado de nosotros, que curiosamente son personas que más nos quieren, nos apoyan y nos ayudan, o hacia nosotros mismos, en donde de manera inconsciente producimos enfermedades en nuestro propio cuerpo. Entonces, en Ninjutsu se da este entendimiento del primer paso, que es la paciencia, ¿sí? La paciencia que nos permita detenernos, aquietarnos un poco, mirar hacia adentro, observar nuestro centro a través de todas estas prácticas físicas externas, a través del uso de armas antiguas, empezar a mirar nuestro reflejo en nuestros compañeros. Normalmente en un arte marcial tradicional japonés no se ven espejos, ya que los que nos reflejan son en realidad nuestros compañeros y aquellos aspectos que nos incomoden o molesten de otras personas. En realidad están reflejando aquellos aspectos que nosotros en nuestro interior tenemos que corregir o arreglar. Pero no corregir o arreglar porque sí, sino porque nos causan pesar, nos causan angustia, nos quitan la paz. Y en este punto llegamos a una parte muy apasionante porque es un camino solitario, es decir, estamos entrando todos juntos, nos colaboramos unos a los otros, pero en realidad ese camino del guerrero cada uno lo transita de manera solitaria, porque es en su interior en donde se debe librar esa batalla por lograr establecer, recuperar ese centro y empezar a reconocer todos esos aspectos que nos causan problemas. Aquí hay un punto importante y es que reconocemos el aspecto del ego. El ego, si bien tiene una función bien importante en nuestra vida, en lo que refiere a nuestro entorno material, físico, a nuestro entorno social, es supremamente importante siempre en una medida justa y no que te llegue a controlar, porque normalmente nos mete en muchos problemas, nos mete en muchos líos, eh, nos ponen situaciones verdaderamente apremiantes, pero lo interesante es que, bueno, con el desarrollo del YouTube tú llegas a entender que el ego en realidad no es, digámoslo, algo malvado que tenemos allí, que debemos aniquilar y destruir a toda costa,
sino que se te va transformando la visión y entiendes que el ego tiene una labor fundamental y es el poder que nosotros podamos descubrir la verdad a través de la falsedad que nos presenta el ego. Si no existiera el ego, seríamos completamente incapaces de descubrir esta verdad. Y cuando nosotros estamos desarrollando nuestras prácticas marciales, en la medida que nos vamos sensibilizando más, nos vamos haciendo conscientes, vamos notando cómo el ego se va activando, cómo el ego va haciendo resistencia, vamos notando también cómo el ego va buscando no perder terreno, vamos notando cómo el ego intenta convencernos que el ejercicio es inútil, que es innecesario, que no hace falta. Vamos notando cómo el ego trata de inducirnos a la vergüenza, al temor, al miedo, a la angustia, en fin, a un poco de situaciones. Y cuando la persona va empezando a entender esto, va empezándolo también a sentir y a percibir esa emoción empieza a apasionarlo a uno. En el buen sentido, en el que estás realmente percibiendo esa lucha que se libra al interior tuyo, al reconocer al ego allí que está presente, a tratar de integrarlo, ¿sí? Para lograr finalmente esa pacificación y ese equilibrio. Ahora, por supuesto, eso es un trabajo que nunca termina. Sabemos cuándo inicia, pero no tenemos seguridad de cuándo va a terminar. Lo más probable, lo más seguro es que nunca terminará, que es otra característica del guerrero, que es muy consciente de esto y que en este punto tiene la idea de la muerte muy presente, que ese es otro aspecto de que de pronto puede sorprender a algunas personas de cómo, eh, de cómo esta visión del guerrero parece algo fatalista, en el sentido que se promueve o se está recordando constantemente que de la idea de la muerte. Pero no es solo la idea de la muerte física, la que para el guerrero debe ser importante tener presente, sino lo que también esta representa en lo que refiere a perder nuestra mente, nuestra identidad, perder nuestras posesiones y todo lo que eso significa, porque sin ello, pues perdemos nuestra personalidad. Y es ahí donde de nuevo descubrimos al ego ahí escondido, ¿cierto? Ocultándose detrás de todo eso, porque sin ello no existe. Y de nuevo, pues la idea no es aniquilarlo, sino reconocerlo, aceptarlo, integrarlo y pacificarlo para allí poder nosotros empezarnos a expresar de una manera, digámoslo, como verdaderos seres humanos, ¿sí? Vuelvo, repito, la idea del guerrero muchas veces está, del común de las personas está mal entendido. Bueno, para nosotros la idea del guerrero es otra. Como les digo, no, la idea del guerrero no es desatar la guerra, sino todo lo contrario, entrar allí y pacificar a través de su propio trabajo interior, de su recuperación de su propio centro, de lograr el desapego, ¿sí? Lograr soltarse. Por tanto, esta característica le da la posibilidad de aceptar la muerte. Muy fácil decirlo, otra cosa es lograrlo, otra cosa realmente es expresarlo en la vida, pero esa es la meta que nosotros como artistas marciales tenemos, o por lo menos la que yo le propongo a mis estudiantes. Con todo esto, por lo menos de manera conceptual o ideal, la persona que logra esto, pues se convierte en una persona, primero, mucho más bondadosa. Entiende el dolor del sufrimiento porque lo ha vivido, entiende el caos, la desintegración, la separación, el dolor de la guerra y aboga por la paz, aboga por la integración, el reconocimiento de esas fuerzas internas que nos confrontan y nos llevan de un lado para otro. Y de esa manera nace esa compasión, ese ardor por ayudar, por estar presente, no por huir y escapar como sucede por ejemplo con el ego cuando se ve descubierto, sino más bien el estar allí presente, listo y presto a ayudar de manera desinteresada,
para poder que como seres humanos, como sociedad, podamos seguir evolucionando, podamos seguir avanzando. Bueno, ya en este punto no sé si alguna de las personas que están presentes quieran hacer preguntas. Mientras se les ocurren algunas preguntas, voy a hablar un poquito más de la parte técnica o de la progresión que nosotros tenemos en nuestro entrenamiento. Nosotros tenemos un programa de entrenamiento inicial que se llama Ten Ryaku no Maki, Tenchijin Ryaku no Maki, que significa los principios del cielo, la tierra y el hombre. Es muy interesante porque es un proceso que se divide en 3 niveles. El primer nivel, a grandes rasgos, trata de desarrollar la conciencia corporal, espacial y temporal. El segundo nivel trata de reconocer los sistemas de nuestro cuerpo, como por ejemplo pueden ser el sistema óseo, el sistema muscular, reconocer también los centros nerviosos o sensibles de nuestro cuerpo y cómo estos pueden ser, digámoslo, afectados para protegernos en una situación de defensa personal. Y del mismo modo, como de manera curiosa, muchas de estas mismas técnicas sirven para curar el cuerpo. Es decir, está la polaridad, sirve para causar daño al cuerpo, pero también sirven para curar y proteger al cuerpo. Y tenemos un tercer nivel, en el cual se integran los dos aspectos anteriores. El primer nivel, que es el libro de la tierra, pues repito, hace referencia a tomar conciencia de nuestro cuerpo, del espacio en que nos movemos y del tiempo, es decir, del momento en que también estamos allí. En el segundo libro, que es el libro, perdón, el primer libro es el libro del cielo, es el que acabo de explicar, el segundo libro es el de la tierra, el que hace referencia a los sistemas del cuerpo, muscular y esquelético en este caso, y reconocimiento de los centros sensibles del mismo para poder afectarlos o manipularlos de alguna manera. Y el tercer nivel unifica los dos anteriores, que sería el libro del hombre, en el cual se conecta el cielo y la tierra, siendo el hombre la unión de estos dos aspectos. Bueno, no sé si alguno de los presentes tengan ahora alguna pregunta. ¿Cómo? Bueno, aquí hay la primera pregunta. ¿Cómo es el proceso de crecimiento de lucha interior? Bien. En lo que refiere a mi propia experiencia, refiere desde el propio cuerpo. El proceso de desarrollo interior, ese proceso empieza desde el reconocimiento del propio cuerpo. Cuando nosotros empezamos nuestro primer nivel de entrenamiento, que es el libro del cielo, como les mencionaba, con la conciencia corporal, cuando hacemos práctica de caídas, por ejemplo, o de rodamientos, uno empieza a reconocer que uno realmente no controla su cuerpo. El cuerpo prácticamente funciona por inercia, porque nuestro sistema está ya, digámoslo, funcionando de manera automática, pero realmente nuestra conciencia no está allí. Cuando tú empiezas a entender que el cuerpo es tu vehículo para andar en este mundo y que te permite expresarte y manifestar tus dones y talentos, empiezas a como a enamorarte en buena manera de tu cuerpo, empezando a entender que el cuerpo es un conjunto de multitud de células y que cada célula es una pequeña conciencia que funciona en armonía con otro grupo de células que le permiten mantener la salud y el vigor. Y desde allí empieza uno a entender, ¿no? Que uno no es producto de la casualidad, que uno está en este mundo para lograr una expresión benéfica para la humanidad, descubriendo uno su propio propósito, sus propios talentos y dones y ponerlos al servicio. Entonces, desde el primer momento, vuelvo y repito, no es algo inmediato, es algo progresivo. Cuando el estudiante llega de primer momento y tiene que enfrentarse al piso, es decir, tener que hacer una caída o un rodamiento, pues empieza a producirse un primer choque, porque uno no mira el piso como algo agradable, uno no mira el piso como un sitio o un lugar donde uno quiera estar constantemente, por supuesto. Si uno se cae y tropieza accidentalmente, pues lo primero que uno piensa y reacciona a levantarse muy rápido, e incluso uno ve el suelo o el piso como un enemigo. Aquí con el ejercicio, poco a poco uno va descubriendo que
que se vuelve hasta su aliado, ¿sí? Porque la idea de caer para nosotros es, digámoslo, en la idea común, no es muy bien aceptado porque significa perder, ¿sí? Significa ser derrotado, significa muchas cosas de manera negativa que nosotros no aceptamos de manera fácil. Pero aquí, cuando tú empiezas a abordar ese ejercicio, como menciona el de las caídas, poco a poco se te vas perdiendo las cosas. Es decir, a medida que logras mayor concientización de tu cuerpo, mayor aceptación de tu biología, de tu parte física, de la maravilla que es el cuerpo humano y que tú tienes uno para poder expresarte y vivir en este mundo, también se te van cayendo un sinfín de, digámoslo, de creencias, de prejuicios, de ideas que en realidad te vuelven muy pesado, te llenan de rigidez, te llenan casi que te ponen de manera inmóvil. Entonces, ese vendría a ser una primera parte de ese proceso al reconocer el cuerpo, al reconocer las emociones que se adhieren a este cuerpo y cómo con el ejercicio poco a poco muchas posiciones mentales o creencias que hemos cargado por muchos años en nuestra vida van perdiendo como su fuerza y poco a poco se van desprendiendo de nuestro ser. Lo que con el paso del tiempo la persona logra no solo una mayor movilidad a nivel físico, sino también a nivel psicológico, empiezan a adaptarse más fácilmente a las circunstancias, a los momentos, lo cual los lleva a que los vuelve un poquito más capaces a aceptar, ¿sí? Desarrollamos nosotros un principio que se llama el principio de la no resistencia, lo cual no significa una sumisión o aceptación a una situación adversa, sino como la concientización del mismo momento para poder aprovechar, digamos, esa energía que se nos proyecta, ya sea de manera física o psicológica, y no contraponernos a esa fuerza, a esa proyección y entrar a una confrontación en la que la persona más fuerte es la que va a ganar. No, sino más bien aprovechar esa energía que se nos proyecta, poderla nosotros procesar, podemos desviarla, ¿cierto? Podemos redirigirla o podemos retornarla de nuevo a su fuente. Y eso te eleva a ti eso te eleva a ti, más bien te despierta a ti a una capacidad que siempre hemos tenido, pero hayamos ignorado, y es el que no necesariamente cuando se presenta un conflicto tú tienes que participar en él. Y creo que esa es una parte del proceso inicial. Bueno, aquí hay otra pregunta. El aceptar el cuerpo y la no resistencia calman la mente. Podría ser, podría ser. Principalmente, es decir, podría decir que por nuestra sociedad, nuestro entorno, en la que señalan cualidades o situaciones o condiciones muy por encima de unas personas a otras. Entonces hay unos estándares de lo que es bueno o lo que es bonito o lo que es ideal, y las personas que están por fuera de eso, pues, digamos de alguna manera, no son tenidas en cuenta o no son tan valoradas. Y eso no necesariamente tiene que ser así, ni uno como persona en su individualidad tiene que aceptarlo y vivir bajo ese criterio. Entonces, el aceptar el cuerpo, ¿cierto? En la condición en que se encuentra y empezar a trabajar con él, ¿cierto? Vuelvo y repito, te lleva al descubrimiento de una maravilla, que es el propio cuerpo humano. Por supuesto, si hay un tema de salud que lo esté afectando, tiene que empezarse a trabajar en ese aspecto, y la aceptación del propio cuerpo puede incluso llegar a permitir que el cuerpo empiece a desarrollar sus propios mecanismos de curación, de desarrollo, de vigorización. El cuerpo desde cierto punto de vista, el cuerpo es una materialización de nuestra mente. Si nuestra mente rechaza
rechaza nuestro cuerpo, pues nuestro cuerpo de alguna manera va a resentir ese rechazo y va a responder de esa manera a ese rechazo, dando, digámoslo, creando un círculo vicioso en donde el cuerpo va simplemente estar respondiendo a esa creencia falsa que se nos ha implantado o nosotros mismos nos hemos implantado y hemos aceptado, en la cual pues no tenemos la estatura adecuada, no somos tan delgados como quisiéramos, no somos tan rápidos, en fin, todo lo que usted quiera. Pero se puede empezar a abordar esta aceptación y por ende viene a producirse una mejora en el propio cuerpo. El principio de la no resistencia también nos brinda, digamos, de alguna manera paz. Vuelvo y repito, el principio de la no resistencia no significa el aceptar de manera sumisa o, digámoslo, sí, sumisa una agresión o un ataque físico o psicológico, no. Significa más bien comprender, ¿cierto? Una comprensión de la situación, eso sí, con la conciencia en la que tú entiendes que a ti se te está proyectando algo que no es tuyo, ¿sí? La persona que, digamos, lo ofende o agrede a otra persona, pues está proyectándose a sí misma sobre otra persona. Como les mencionaba, nosotros aquí en el dojo nosotros no tenemos espejos, ¿sí? En la cual nosotros, pues, por decirlo de alguna manera, podamos regodearnos con nuestra propia imagen y ver lo magníficos y espectaculares que somos. No, tenemos a nuestro lado compañeros que, como es natural en una convivencia en comunidad, en sociedad, pues van a haber personas que de pronto de alguna manera, no sé, su manera de hablar, su manera de caminar, su manera de vestir, las ideas que profesan, o lo que sea, cualquier cosa nos van a causar, digámoslo, alguna molestia. Pero con el entrenamiento y con la filosofía del principio de la no resistencia, tú empiezas a entender que eso que tú ves allí es un reflejo de algo tuyo. Que si tú ves algo que no te gusta, tú eres partícipe de alguna manera de eso. Entonces, la solución no está en tratar de cambiar a esa persona o esa situación externa, sino en mirar hacia adentro y empezar a hacer ese proceso de desarrollo para que luego cuando mires aquello, pues la verdad ya ni siquiera lo percibes y no te molesta, no te incomoda. Es algo bien interesante y bien bonito. Bueno, ahora aquí hay otra pregunta. ¿El estudio de los centros nerviosos es parte integrante del ninjutsu o es una disciplina colateral? ¿Podría profundizar en la importancia que tiene ese estudio con la práctica del ninjutsu? Bueno, el ninjutsu es un arte marcial tremendamente antiguo. Igual como los demás artes marciales japoneses que conocemos hoy en día, sus raíces están en las artes marciales antiguas. Lo que ha pasado, bueno, las artes marciales antiguas, digámoslo, integraron un sinfín de disciplinas en las cuales, digamos, se ve abocada a la persona por su situación de guerra, ¿sí? Y también digamos, fueron integradas también al sistema religioso filosófico. Es decir, es un abanico muy extenso, muy amplio. Ya lo que pasó con la modernidad fueron que las artes marciales fueron como especializándose en cada uno de estos sistemas. Por eso hoy vemos de pronto sistemas especializados, por ejemplo, en diversos, en sistemas de lucha muy específicos y otros en otros. Así de esa manera. En lo que refiere al estudio de los centros nerviosos del cuerpo, está dentro de ese gran abanico de disciplinas o técnicas o métodos que tiene que desarrollar una persona que estudia ninjutsu. Hoy día el sistema se conoce con el nombre de Kyusho o Kyusho Jutsu. Si se quiere ver como una disciplina aparte, existe y hay personas que están dedicadas única y exclusivamente a esto, tanto a su manera o forma combativa como también a su forma curativa. Dentro del ninjutsu está como parte de todo un globo o, digamos, de un equipo o un sistema de técnicas o métodos que podemos desarrollar. Entonces, es bastante importante porque parte del procedimiento o descubrimiento del cuerpo es reconocer esos puntos o centros que nosotros tenemos en nuestro cuerpo y cómo funcionan ellos para
poder equilibrar y darnos salud y vigor. Bien, entonces sí es bastante importante, es muy, digámoslo, muy útil para situaciones de defensa personal. No es tan fácil desarrollarlos, pero se puede y es posible con una práctica seria y bien sostenida. Y también que es también la parte interesante, cómo estos mismos métodos sirven para curar y vigorizar el cuerpo. Espero que la respuesta le haya sido satisfactoria. No sé si existe alguna otra pregunta que alguien quiera hacer o comentario. Bien, les hablaba también que en nuestro sistema de arte marcial no solo contempla lo que es la práctica sin armas, que es lo que conocemos como taijutsu, sino también contemplamos el entrenamiento con armas, que es lo que conocemos como el bukijutsu. Tenemos las famosas espadas, tenemos las lanzas, tenemos cuerdas, tenemos también las estrellas, las famosas estrellas ninjas. En fin, tenemos un sinfín de métodos y sistemas para desarrollar en nuestra práctica, lo cual no es un fin en sí mismo, sino es un medio o es un canal o es un vehículo para lograr un propósito final que, como corresponde al Budo japonés, es buscar integrarnos en nuestra parte interior para poder, digámoslo, aportar a nuestra sociedad como personas de bien y de paz. Bueno, aquí hay otra pregunta. ¿Quién y cómo puede entrenar ninjutsu? ¿Quién diría de manera rápida que cualquier persona, pero en general sería la persona que esté lista para este tipo de entrenamiento? Ya que, como les digo, nosotros no lo desarrollamos de una perspectiva deportiva, nosotros no practicamos con un fin o una finalidad de participar en torneos o campeonatos, entonces debe ser un tipo de persona que busca un objetivo distinto. Bien puede ser la defensa personal, bien puede ser el mejorar su condición física, bien puede ser el tratar de descubrir herramientas que le ayuden a lograr mayor seguridad y autoestima, o puede ser también la posibilidad de lograr un estudio profundo de las artes marciales tradicionales japonesas, en la cual pues pueda encontrar, como les mencionaba al principio, el arquetipo del guerrero, ¿sí? En la cual pueda entrar hacia sí mismo, encontrar su centro y ofrecer esa misma posibilidad a otras personas en su entorno. Ahora hablamos un poco sobre la historia de los niños y si ellos se curaban a sí mismos y tenían conocimientos en salud. Bueno, en realidad la historia de los niños está muy, digámoslo, algo confusa. Hay muchas teorías, hay muchas investigaciones que incluso se están desarrollando en el presente. Es un debate todavía vigente. Hay muchas versiones en las que se habla, por ejemplo, que la base de los ninjas fueron los campesinos. Hay otra teoría la que dice que los ninjas en realidad fueron de las castas bajas de los grupos samurái, a las cuales se le designaban misiones, digámoslo, de dudosa reputación, pero que deberían cumplirse de manera discreta para no poner en peligro reputación de personajes políticos de manera importante. Como les digo, todo esto todavía está sin verificar, hay muchas versiones, hay muchas historias. Sin embargo, la que, digamos, más me gusta a mí a creer en el momento o acojo en el momento es es la idea de que surgieron de familias, ¿sí? Es decir, no, el ninjutsu para mí no tiene un origen netamente militar, sino más bien familiar, en donde se protegían uno al otro, ¿cierto? Ante una fuerza abrumadora, ¿eh? Que intentaba ya sea controlarlos o extinguirlos. Entonces ellos desarrollaron formas y métodos para sobrevivir, lo cual se tradujo en una forma no convencional de lucha para poder sobreponerse a toda esta situación. Y ya, bueno, ellos también se sabe que eran unas personas tremendamente conocedoras de su entorno natural. Ellos conocían mucho de plantas, de formas medicinales con estas.
Entonces seguramente así fue. Eran muy estrictos con su dieta para conservar el vigor y la salud en el cuerpo y por supuesto el uso de las plantas medicinales seguro fue también una disciplina muy desarrollada por ellos. Bueno, aquí hay otra pregunta. Tenemos una visión del ninja que nos trae Hollywood, en donde nos presentan un personaje con unos valores dudosos versus a un personaje como el samurái, con un código de honor muy específico. En un contexto más real, ¿cómo sería ese código de honor del ninja? Qué pregunta tan tremenda. Sí, señor. El código de honor del ninja creo que se puede resumir de manera clara en el Jishi no Kokoro. Jishi no Kokoro es el corazón del benevolente del ninja. Como les hablaba anteriormente, esto hace referencia más a la parte compasiva, es compasión. Como bien lo relatan en la pregunta, la información que nos llega por los medios es en la que el ninja se muestra como un sicario, como un ladrón, y en su contraparte el samurái como la persona que simboliza o refleja los valores más altos de una sociedad. En la realidad, pues el ninja y el samurái no es que estuvieran en los dos opuestos, sino que sus funciones se variaban de uno a otro de acuerdo a las solicitudes de las personas a las cuales servían. Pero lo cierto es que el ninja tiene también un estándar de valor muy alto. No se puede decir que el ninja era solamente un ladrón o un sicario, era mucho más allá. Eran personas que en realidad se cultivaban mucho a sí mismos, ¿cierto? Profundizaban hacia su interior y, como explicaba también hace un rato, una vez conquistándose ese interior, ofrecían la posibilidad de avanzar a otros en ese sentido. Bien. Otra pregunta, ¿podría dar una rápida visión sobre las prácticas de las diferentes escuelas que integran el ninjutsu? Bueno, las diferentes escuelas rápidamente podría hablar de dos escuelas, el Kopo Jutsu y el Koto Jutsu. Son escuelas, una que está enfocada a afectar el sistema óseo del cuerpo humano, es lo que de alguna manera se conoce que sería demoler el edificio, es decir, es un sistema que está desarrollado para digamos, para destruir la estructura ósea del cuerpo humano. El otro sistema sería el que está diseñado para afectar el sistema muscular o nervioso del ser humano. Entonces, digamos que un sistema está desarrollado para demoler el edificio y el otro sistema está diseñado para incendiar el edificio. Esos son, digámoslo de alguna manera rápida, dos partes o dos escuelas que conforman todo el sistema del ninjutsu. Eso es en lo que refiere a su sistema o parte marcial. De igual manera, sigo insistiendo, nosotros, esto no son fines en sí mismos, sino son métodos o formas en las que nos descubrimos a nosotros como seres humanos en nuestra integralidad, en nuestra conciencia y en nuestra mente, para así poder lograr alcanzar nuestro centro, conquistarlo, integrarlo y pacificarnos, y extenderlo hacia el exterior. Es decir, que nuestro conocimiento para afectar el sistema óseo no lo hacemos con el fin de, en la práctica, llegar a romper los huesos de alguna persona. O con ese sistema muscular, tampoco lo hacemos con el fin de causar una parálisis o un daño a su cuerpo en este sentido, sino que a través de ese estudio, de nuevo, acercarnos a esa sensibilidad de nuestra realidad como seres humanos en este mundo y de todo aquello que nos constituye para poder encontrarnos de nuevo en nuestro centro, aceptarlo, integrarlo y pacificarlo. Bueno, yo creo que ya sería el tiempo, ya transcurrió creo que todo el tiempo necesario. No sé si alguien más tenga una última pregunta o si el señor Guillermo quiera comentar algo. ¿En el ninjutsu hay escuelas de samurái? Sí, bueno, lo que se dice ahí más de ninjutsu,
habrían dos situaciones. Una es que nosotros hacemos parte actualmente de la escuela Bujinkan de Japón, que integra 9 escuelas. De esas 9 escuelas, 6 son de samurái y 3 netamente en ninjutsu. La otra respuesta es que el ninjutsu no se puede tampoco de alguna manera considerar como una técnica específica, sino también como un sistema o forma de pensamiento. De tal forma que pudo haber escuelas que utilizaban el ninjutsu como una forma de pensamiento y otras escuelas que utilizaban el ninjutsu como una técnica propiamente dicha. Entonces, dentro del ninjutsu, según la pregunta, sí hay escuelas de samurái que tenían tendencia o usaban el concepto de ninjutsu como una idea o como una técnica en sí. Gracias. Es realmente muy interesante este concepto del cuerpo como una puerta a conocerse y a poder, desde ese punto de vista, desarrollar un equilibrio interno y poder crecer personalmente. Sí, señor. Quisiera añadir que Hasumi Sensei, que es nuestro Tokyo maestro, él habla, por ejemplo, de la primera técnica en ninjutsu, que es el taijutsu. Tai, cuerpo, jutsu, arte, el arte del cuerpo. Que nosotros de forma habitual estamos como centrados en nuestra cabeza y que el cuerpo humano, ¿cierto? En proporción son 7 cabezas. Entonces, una persona que esté centrada en su cabeza está desperdiciando mucho de su propio autoconocimiento. Entonces, es ese ejercicio en el ninjutsu poder lograr ese conocimiento justamente, como bien dices, a través del cuerpo. Muy interesante. Yo creo que hay campo para profundizar en muchos aspectos de todo lo que has mencionado, pero mil gracias.